Esta historia incluye una mirada para ver cómo se fabrica el OPP, cómo se imprime, cómo se lamina y cómo se usa para empacar una gran variedad de productos alimenticios. La historia también examina algunos aspectos importantes concernientes al OPP y el medio ambiente. Pero veamos qué es el polipropileno orientado. El nombre mismo indica la complejidad de la película. El polipropileno es un producto de petróleo químicamente relacionado con un gas familiar, el propano. En los comienzos de la industria petrolera, el polipropileno y otros gases se quemaban en el lugar del pozo. Pero hoy en día este valioso recurso se aprovecha. Durante la refinación del petróleo, el proceso conocido como cracking o piezopirólisis rompe las moléculas grandes para formar otras más pequeñas, incluyendo el propileno. Luego, en otro proceso químico, las moléculas de propileno se combinan para formar cadenas largas conocidas como polímeros. Muchos polímeros se dan en la naturaleza y forman la base de las fibras de las plantas, el cabello, los huesos y los músculos. Desde el punto de vista ecológico, la fabricación artificial de polímeros, como el polipropileno, es un modo eficiente de aprovechar los recursos naturales. La mayor parte del petróleo crudo del mundo se convierte en combustible usado para transporte. Otro gran porcentaje se usa para la calefacción y el resto para otros fines. Solo el 1,5% se usa para la fabricación de todos los plásticos, incluyendo el polipropileno. El polipropileno creado con la piezopirólisis y polimerización existe en forma de polvo fino. El polvo se funde en un moldeo por extrusión y se combina con aditivos para darle estabilidad. La máquina mezcla las tiras de polipropileno, que se sumergen en un baño de agua, y después se cortan en bolitas conocidas como resina. La resina de polipropileno se transporta en vagones a las plantas de producción de OPP, como esta planta de la división de películas químicas de la compañía Mobile. Aquí la resina se sopla en grandes silos donde se almacena esperando la fabricación. Antes de que la resina se use en la fabricación, el laboratorio de control de calidad de la planta hace pruebas de muestras para comprobar que la resina cumpla con todas las especificaciones necesarias para producir una película de calidad. Durante las pruebas, fabricación y cada actividad en esta planta, la seguridad es una parte clave del proceso. En realidad, Mobile fue una de las primeras compañías participantes en el programa de protección voluntaria de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales de los Estados Unidos. Hoy en día, cada instalación de Mobile muestra orgullosa la bandera de OSHA, indicando que llena o excede las rigurosas normas de salud y seguridad. En esta planta, en una línea de producción con un largo de casi 1,5 veces de una cancha de fútbol, se orientará el polipropileno. La orientación involucra estirar en 2 direcciones una lámina de polipropileno. Al crearse una película delgada, la orientación alinea las moléculas de los polímeros que le dan propiedades únicas. En esta planta de películas de Mobile, en LaGrange, Georgia, el proceso de fabricación de OPP se vigila desde salas de control con avanzada tecnología. Aquí los técnicos supervisan todos los aspectos del proceso de orientación. Este proceso empieza al traerse las bolitas de resina de los silos de almacenamiento y tolvas a los moldes de extrusión. Estas máquinas funden la resina. Luego la bombean a través de un troquel para formar un rollo de lámina de plástico. A veces, en vez de una sola máquina de extrusión, se funden varias resinas diferentes en máquinas separadas y se combinan en el troquel para producir una película de capas múltiples o coextruidas. Las capas externas están diseñadas para facilitar que la película corra suavemente en la máquina impresora y empaquetadora. Estas también hacen que la película sea termosellable y más fácil de imprimirlas. La lámina extruida se enrolla en un carrete de tambor metálico con un sistema circulando agua fría en el interior. El tambor junto con un baño de agua templan la lámina retirando el calor del polímero y fijando su estructura molecular. La lámina extruida pasa a través de uno de los 2 exploradores en la línea de orientación. Este explorador mide el grosor por medio de la lámina. Si es necesario, la abertura del troquel se ajusta automáticamente para mantener un grosor uniforme.
La lámina enrollada ahora está lista para ser orientada. Primero la máquina de orientación de dirección, o MOD, recalienta la lámina y la estira en dirección del movimiento a través de la máquina. La diferencia de velocidad entre los rodillos de la MOD estira la lámina a varias veces su longitud original, reduciendo su grosor y manteniendo el mismo ancho. Ahora la lámina es agarrada por una cadena de guías de enganche que la empujan en un horno grande conocido como el orientador de dirección transversal, o ODT. El ODT está dividido en 3 secciones funcionales. Primero, la lámina se calienta justo por debajo de su punto de fusión. Luego las guías de enganche se separan estirando el material en dirección del ancho. En la tercera sección del ODT, el recocido o zona de enfriamiento crea una película dimensionalmente estable que tendrá encogimiento mínimo cuando se recaliente para procesamiento adicional. La película orientada tiene ahora solo cerca de 1 milésimo de pulgada de grosor. Lo que comenzó como una lámina enrollada de 1 metro de ancho, ahora es una bobina continua de 8 metros transversalmente. Para asegurar que la película sea de un grosor correcto y uniforme, se pasa a través del segundo explorador del sistema que vigila lo plano de la sección transversal de la película. Este explorador trabaja junto con el explorador de la lámina enrollada para regular automáticamente la abertura del troquel. Es esencial un perfil de película consistentemente plano para las operaciones de revestido, tajado y la impresión que siguen. Los bordes exteriores de la película que estaban agarradas por las guías de enganche se recortan y reciclan. El paso siguiente en la fabricación es el tratamiento de superficie de la película. Este tratamiento de oxidación hace posible que la superficie reciba las tintas de impresión y adhesivos. El enrollado es el paso último en la línea de orientación y uno de los más críticos. Es esencial el enrollado apropiado para un desenrollado suave en las operaciones posteriores. Cuando un rollo está lleno, la línea de orientación no se detiene. La bobina se corta automáticamente y continúa el enrollado en un núcleo que está montado en otra torre de la bobinadora. En esta planta de Mobile, los rollos terminados se transportan por un vehículo guiado automáticamente o VGA. Estos siguen un carril predeterminado a través de la planta que mueve rollos grandes de la línea de orientación. El VGA entrega el rollo lleno a la bodega de trabajo en proceso de la planta. Aquí un sistema de grúa automática toma un rollo del VGA y lo almacena para operaciones posteriores. Cualquier rollo que no cumpla con las especificaciones de calidad es transportado por el VGA a la instalación de reciclado de la planta. En realidad, todos los residuos de la película generados en el proceso de fabricación se recuperan aquí en el reciclado. La película se muele, funde y es extruida para formar bolitas de resina y reusar en la planta o en procesadoras exteriores. Después de la orientación y de un periodo de añejamiento en las bodegas de trabajo en progreso, el paso siguiente para algunas variedades de OPP es el revestido. Dependiendo del uso proyectado, la película se puede revestir en uno o en ambos lados. En la primera parte del proceso de revestimiento se aplica una imprimación, luego se seca en un horno grande. La imprimación ayudará a que el revestido se adhiera a la película. Un revestido acrílico a menudo se usa para hacer termosellables a las películas monopolímeras. También mejora las cualidades de bloqueo del aroma, de impresión y corrida por la máquina. También un revestido de PVDC mejora el bloqueo del aroma y las características termosellables junto con las propiedades de bloqueo de oxígeno. Los revestidos de acrílico y PVDC se aplican en varias combinaciones dependiendo de las necesidades del cliente. Durante todo el proceso de fabricación, los técnicos realizan pruebas de calidad y certificación. Los gráficos de control ayudan a los operarios a controlar las propiedades físicas claves de la película. Satisfacer las exigencias del cliente requieren un mejoramiento continuo de la calidad. Para ello, todos están capacitados en la gerencia de procesos estadísticos. La meta final, diseñar calidad y consistencia en cada producto y cada proceso correcto desde el comienzo mismo.